información en una Ajá. infografía, pero yo. A ver, espérame. ¿Te refieres a...? Déjalo ahora y te los muestro. ¿Te refieres a la parte esta del laboratorio virtual donde ustedes, bueno, a ustedes les da la absorbancia y ustedes tienen que calcular la concentración? ¿Es esa? Sí, Ay, pero espera, déjalo ahora. De hecho, lo que les es más útil al inicio, digamos, por así decirlo, es primero las instrucciones que están acá. Déjense las comparto. Estoy aquí. Me dicen si ya ven la pantalla. ¿Ya no? Ya. Ok, este es el que dices, ¿no? sí, El de la cuantificación. Entonces, número uno aquí. Bueno, aquí parte de la explicación está. Lo que les es muy, bueno, útil y necesario es, según lo que está acá, porque dice acá, de acuerdo a las lecturas de absorbancia obtenidas de cada una de las 4 muestras que se presentan en el simulador, calcule la cantidad de DNA, obviamente en nanogramos por microlitro, extraído de unas muestras, ¿no? Dice acá. Se considera que cada muestra presenta un volumen total de 50 microlitros, de los cuales se colocaron 2 en el espectrofotómetro y se aforaron a 40 con agua estéril. Eso es lo que se midió. Si ves aquí, la duda que tenían en el grupo de lunes es cuánto están midiendo. Y aquí fíjate que en realidad estás midiendo 2 microlitros diluidos en 40. Tu muestra original es 50. Y lo que dice acá, toma en cuenta lo siguiente. Para una densidad óptica de 1, en principio, la muestra de DNA doble cadena contiene 50 microgramos por miligramos por mililitro, ¿eh? Porque ese es miligramos, igual tú quieres aquí microgramos. Y entonces eh, ¿cómo se llama? En el simulador, tienes esto, ¿no? Bueno, también las instrucciones de las muestras. Por ejemplo, aquí se acuerdan que tienes estas muestras, ¿no? Muestra 1, tal porcentaje de proteína, tal porcentaje de DNA. Muestra 2 cambia, muestra 3 cambia, muestra 4 cambia, ¿no? Y ya ves que te va dejando aquí las lecturas. ¿Qué lecturas tienes aquí? Tienes absorbancia 260, 280 y la relación, ¿no? De todas. Y lo que tienes aquí, pues es la absorbancia, por ejemplo, ¿no? En general, tú necesitas esto, ¿no? Lo de bueno, la absorbancia, el dato de la densidad óptica, ¿no? Que de 1, que dice que tiene 50 miligramos por microlitro, y después lo que haces es regresarlo a tu volumen inicial. ¿Sí está ahí? sí. Entonces, ¿cuál es la duda particular? Bueno, es que yo multipliqué la absorbancia que me da en 260 de la Ajá. primera muestra por 50 sobre 2, que es el volumen total sobre lo que se puso en el espectrofotómetro, por lo que es de los 50 miligramos sobre mililitro. Pero si ves, técnicamente tú no mediste 2, mediste 42. O sea, el volumen que estás midiendo es 42. Lo que se está obteniendo nada más de este simulador es pues la absorbancia, ¿no? Se aforó 40, ¿no, Alejandro? ¿Es 40? Ah, bueno, sí, perdón, porque dice, tomas 2 y lo aforas a 40. Entonces tu volumen, Ujú. sí es cierto, es de 40, no de 2. Entonces, tu lectura eh, es con ese volumen y después tienes que regresarlo a esto, ¿no? Sí, Entonces, te digo, tú partes del dato, bueno, el que sea que hayan utilizado aquí, por ejemplo, esto de absorbancia, y de aquí, con la información que sabes ya de que una densidad óptica de 1 corresponde a 50 miligramos por mililitro,
Quiere decir que en función de esa absorbancia tú lo pasas a tu volumen, que ahora son 40 microlitros, ¿no? Y después te regresa todo lo demás. Mm, mire, Sí, ya o más o sea, menos. ¿está bien lo que dice? ¿No me oyen? Sí se escucha. Ah, Un poco cortado. cortado. Sí, es que está lento esto, no sé. Espero que me entienda. Si no me entienden, me dicen. Está bien lo que le dice Alejandro, pero como para que lo entienda mejor, usted está midiendo concentración. Va a obtener una densidad óptica que va a convertir en concentración. Esa concentración que tienen los 2 microlitros es la misma que tienen los 40. Por eso Alejandro le dice que está midiendo los 40. Y ya de ahí puede manejar la dilución para llevarla a los 50, ¿no? Bueno, es que yo estoy considerando que el EPOC mide 2 microlitros, pero pensándolo bien no lo menciona. Entonces supone que está midiendo directamente los 40 microlitros. Pero no sé si se entendió. Es más, no sé si me oyeron bien. Sí, bueno, es que más que nada mi duda era que en la infografía que nos compartieron venían dos ecuaciones y una pues nada más decía DNA microgramos sobre mililitro y otra fórmula decía DNA total extraído, entonces no sabía cuál emplear. Mm, Pues es que en realidad podría emplear las dos, pero necesitamos, a ver, déjeme ver la infografía. Mm, ¿Es la de cuantificación o la de Sí, concentración y por eso? y por esa. Ujú. Ok, a ver. Ya volví, me sacó Zoom. Está fallando últimamente. Pues, Yo creo que ya se saturó. Es la que dice usted, esta, Sí, ¿no? Que no sabe cuál de las dos utilizar. sí, Ok. Si se fija, esta la puede utilizar para sacar la concentración de DNA directa, ya sin, o sea, directa considerando el factor de dilución. Y ya solo tiene que hacer esta ecuación y ya. Que tiene que averiguar cuál es el factor de dilución. Si usted tomó 2 microlitros y los llevó a 40, pues hay que calcular el factor de dilución. 2 diluido en 40 veces, pues hay que ver cuántas veces está, digo, 2 diluido en 38 mililitros, hay que ver cuántas veces está diluyendo. Según yo, se está diluyendo una en 20 más o menos. sí. Entonces, tu factor de dilución sería S20 y ya lo sacarías directo. Y el DNA total extraído, esto es ya para obtener el DNA en microgramos de toda la muestra. Es que son dos cosas diferentes. Para la concentración, simplemente la concentración va a obtenerla con la ecuación. Pero si usted quiere obtener la cantidad, o sea, los microgramos de DNA extraídos, necesita multiplicar por el volumen. Entonces, utiliza la ecuación para obtener la concentración en el primer tubo, en el de 50 microlitros, y después lo multiplicaría por 50 para obtener la cantidad de DNA en microgramos. Esa es la diferencia de las dos. Una le está dando la cantidad de DNA
porque si se fija, al multiplicar la concentración del DNA por el volumen, le van a quedar microgramos. Entonces, solo es la cantidad de DNA y en esta está obteniendo la concentración de DNA. ¿Sí me explicó? Sí, Entonces, dependiendo de lo que le pida el simulador creo que les pide concentración. Entonces, nada más tendrían que utilizar esta. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Todos los demás? La absorbancia que ocupa ahí es la que te da en 260 en el simulador, ¿verdad? Ajá, sí, la densidad óptica que da el simulador en a 260, muy bien, sí. Ok. La otra, ¿para qué la vamos a ocupar? Para la relación, ¿no? Ujú. ¿Y la relación significa qué? Para ver si el DNA resultó ser puro, su pureza, pues, Muy si no tiene bien, contaminantes. así es, Carlos. Exacto, justo como lo está diciendo. Ok, entonces, ¿sí quedó aclarada la duda, Michelle? sí, Muy bien. gracias. Bueno, dejo de compartir. ¿Alguna otra duda, muchachos? Estaba hablando sin micrófono. Sí, Bueno, no, iba a va que digo, decir, pero dije, mejor no le diga, a lo mejor se o escuché algún ruido en su casa. no, es que es la apagué y lo volví a prender. Este, entonces, dudas de, ahora sí, en particular de los ejercicios. Sí, Fer. Anda. Y luego, Ah, yo tenía duda del ejercicio 3, Ujú, que es la preparación de agarosa, ujú, porque, bueno, como que mi lógica me dijo que primero tenía que pasar de la solución de TAE de 10X a un TAE de 1X y luego de exactamente. ahí ya hacer la preparación de agarosa, Ujú, exacto. pero no sabía si se tenía que usar como tal un cálculo normal de preparación de disoluciones, porque busqué los datos del TAE, pero me dan concentraciones de todos los componentes. ujú. Entonces esa parte ya no la entendí. Ah, muy bien. Es No, no normal. es necesario. No es necesario. ¿Por qué? Porque estas concentraciones son relativas. ¿Relativas en qué sentido? Lo que es 10 por quiere decir que está 10 veces más concentrado que obviamente el 1 por, ¿no? Entonces, lo que está en su manual, por ejemplo, son cómo preparar, creo que el TAE 10 por. Es decir, simplemente ustedes dicen ahí, mezcla X cantidad de TAE, ácido acético y EDTA, ¿no? Por ejemplo. Para que te dé una solución de X concentraciones de cada una de esas cosas, pero que está concentrado 10 veces para lo que se utiliza normalmente. Por eso les digo que es una concentración relativa, ¿no? Una con respecto a la otra. Entonces, déjenme platico por qué se hace eso. Porque el TAE, o sea, este buffer, se utiliza tanto para correr electroforesis como para preparar los geles de electroforesis, o sea, para ambas cosas. Hacer un gel de electroforesis es como hacer una gelatina, bueno, de agarosa, porque simplemente ahí sí es un cálculo normal de concentración peso-volumen, ¿no? Este es un peso-volumen en porcentaje, ¿no? 1.5%. Y entonces, pero antes, ustedes tienen que preparar o que diluir el TAE. ¿Por qué? Porque está 10 por y ustedes lo necesitan 1 por. Normalmente se utilizan estas concentraciones 10 veces concentrada o incluso 50 veces concentrada, pues por diferentes razones. Una es, por ejemplo, por practicidad. Si ustedes tienen un frasquito de 1 litro de TAE 10 por, saben que realmente les va a rendir 10 litros, ¿no? Porque ustedes lo utilizan 1 por. Entonces, en lugar de tener 10 litros por ahí, tienes 1. Y entonces, cada que lo utilices, simplemente lo diluyes. De hecho, esas soluciones TAE se compran también. Nosotros las hacemos, pero se pueden comprar también 10 por e incluso 50 por. Entonces imagínense que en lugar de comprar 50 litros de una solución 1 por, ustedes compran 1 litro de una solución 50. Porque entonces cuando la van a utilizar lo que hacen es diluirlo. Entonces tu lógica de hacerlo en ese contexto, Fernanda, sí está bien. Pero entonces aquí la pregunta es, si yo necesito 500 mililitros de TAE 1 por, ¿cuánto del 10 por tomo y cuánta agua le agrego?
Porque al fin y al cabo lo quiero diluir, ¿no? Bueno, Son 9, ay, perdón. Son 9 partes de agua y una parte ajá. del Entonces, ¿a cuánto TAE por 10. Ajá, ¿a cuánto 50, corresponden mis 9 partes de agua y una parte de time? 450 mililitros de agua y 50 mililitros de TAE 10. Exactamente, sí, es eso. Ujú. Entonces, lo que estás haciendo ahí, si ves, es que estás obteniendo 500 mililitros de TAE, ahora que ya es 1 porque lo diluiste 10 veces, ¿no? Y ese TAE es el que ya se utiliza en la preparación del gel. Ahora, ¿cuánta garosa vas a tomar para preparar 500 Profesor, mililitros de una solución 1.5%? profesor, Mande. no sé si me escucha. Es que antes de que pasemos a la parte de la garosa, es que mi internet me sacó y entonces ya no entendí esa parte del TAE 1X y 10X. Ah, ¿Cree ok. que lo podría volver a repetir? Sí, les decía a sus compañeros que es una solución que es unas concentraciones relativas. Relativas porque no sabes exactamente qué concentración tiene. Bueno, sí saben, ¿no? Pero la concentración más bien ahí está a partir de algo que es más concentrado que otra cosa. En este caso, 10x se refiere a cuando algo está concentrado 10 veces más, ¿no? Y 1 pues cuando ya tienes diluido algo, ¿no? Entonces, les decía que ustedes normalmente pueden preparar o comprar soluciones que están así, 10, bueno, yo solo he visto las 10 y 50 no sé si hay alguna intermedia. Esto porque a ustedes les permite tener una gran cantidad de solución concentrada que cuando la van a utilizar ya la pueden diluir. Y saben cuántas veces la necesitan diluir, ¿no? Si es 10 y tú le necesitas 1 pues la vas a diluir 10 veces. En este caso en particular, ustedes necesitan 500 mililitros, ¿no? Y ya me dijo Fernanda que pues lo que haces es tomar 50 mililitros de esa y ponerle 450 de agua, ¿no? Porque entonces estás tomando 1 y lo diluyes con 9 para que te dé ese 10. Y entonces tu concentración relativa va a pasar de 10 a 1 ¿no? En realidad eso es la razón por la cual se utilizan así. Es una cosa curiosa porque en realidad luego no es común encontrarlo en los libros esto, pero en realidad sí es muy común para hacerlo en este tipo de soluciones para las refrescos. Les digo al grado de que literal ustedes pueden comprar soluciones TAE 50 ¿no? O sea, porque así ya viene. Porque cuando se va a diluir ya va a quedar donde ustedes quieren. ¿Sí? ¿Ana? Sí, ya entendí. Gracias. Vale, entonces, ahora sí, tú o Fernando, díganme, ¿cuánta garosa necesitan tomar para hacer esos 500 mililitros de solución, perdón, de garosa, perdón, 1.5%? Su volumen final es 500 mililitros. Su porcentaje que necesitan es 1.5%. ¿Cuánta garosa necesitan tomar? Yo no sé si lo... 7.5, ¿no? ¿Perdón? 7.5. Ajá, exactamente. 7.5 gramos de agarosa. Ese problema yo creo que tiene un errorcillo ahí porque es raro que preparen 500 mililitros de agarosa. Los volúmenes que realmente se preparan a veces son como de 80 mililitros. Ajá, ¿no? O sea, porque los tamaños de los geles son, el promedio que tenemos es como de 10 por 10 centímetros, más o menos. Entonces, 10 por 10 centímetros por medio centímetro, pues en realidad no son 500 mililitros, ¿no? Son mucho menos. Entonces, este, este problema en particular, bueno, el cálculo está bien, como dijeron, es 7.5 gramos de agarosa y ya le pones 500 mililitros de TAE, 1 ¿no? Que fue el que ya diluiste antes. Les digo, este problema está así como rarillo porque realmente, normalmente se preparan menos. Es raro que usaran 500 mililitros de agarosa, ¿no? En realidad es mucho. Con 80 mililitros es más que suficiente. ¿Alguna duda de ese más, de ese 3? Profesor, Mande. sí, ah, déjalo sí, ya, a ver. Los 7.5 gramos de agar, si yo lo dividiera entre 10, o sea que sea 0.75 gramos de agar, esto Ujú. sería los gramos de agar necesarios para hacer solamente el TAE a 1X. No te Sí, me entendí. entendí. O sea, esto de los 500 mililitros para hacer el agar son 7.5. Ujú. Y yo esto lo divido entre 10, que es
el TAE concentrado a 10, pues me da 0.75. Estos Ya. 0.75 puede ser que sea el TAE a 1x. O sea, los gramos No, necesarios para hacer, ¿no? no. Es Ok. que, a ver, sí, qué bueno que lo preguntaste así, pero se confundieron dos cosas. Aquí hay que hacer dos cosas para este ejercicio. De hecho, hay que hacer las dos cosas cuando van a preparar un gel. Normalmente, les digo, hacer la solución de agarosa, bueno, hacer el gel de agarosa, es simplemente poner una X cantidad de agarosa, que es pues, un polvito blanco, ¿no? Y lo van a diluir en el buffer, que es el TAE, que ya estaría previamente diluido 1 por. De hecho, en la preparación del gel literal, por eso dice que el ejemplo de hacer gelatina. Ponen el polvo, ponen el buffer, lo calientan a ebullición y punto, ¿no? Bueno, lo dejan enfriar un poquito y lo ponen en el molde. Pero para eso tú ya utilizaste el TAE que ya está diluido para una concentración de 1 por. Entonces, lo que hiciste antes fue ver cuánto TAE necesitabas diluir en cuánta agua, y es lo que ya dijimos, ¿no? Paso 1 aquí es tomar 50 mililitros de TAE 10 por y agregarles 450 mililitros de agua. ¿Para qué? Para que tengas 500 mililitros de TAE, ahora es 1 por, ¿no? Porque ya se diluyó. Entonces ahí lo tienes guardadito. Luego, por otro lado, vas a tomar la cantidad que dijeron, 7.5 gramos de agarosa, y le vas a agregar esos 500 mililitros. Y eso te va a dar 500 mililitros de agarosa 1.5%. Si ves, fueron dos cosas independientes hasta cierto punto, ¿no? Pero una antes de la otra. ¿Sí, Jorge? Sí, profesor. Muchas gracias. Pero te digo, si son cosas independientes, no puedes, o sea, no tiene relación en la agarosa con el TAE 10 por. Son independientes, obviamente, sí, una tiene que ver primero para poder hacer la otra. ¿Alguien más? ¿Duda del ejercicio 3, ya que estamos en ese? ¿Duda de algún otro ejercicio? ¿Qué pasó, Carlos? Yo tengo duda en el 1, porque no sé si lo planteé bien, ¿no? Ujú, Que dice, ¿cuál de estos DNA tiene la mayor temperatura de fusión? ujú, Y dice que tiene las densidades, ¿no? ujú, Y en ese yo puse pues la D, porque este tiene una densidad de 1.92, ¿no? Y lo que ujú, nos decían es que para poder desnaturalizar el DNA se necesitaba más energía, ¿no? ujú. Y bueno, según yo, mi planteamiento, como tiene mayor densidad, necesitaría más energía para poder desnaturalizarse. Entonces, este tendría más temperatura, ¿no? Ujú. Bueno, ese sería mi planteamiento, pero no sé si está bien. No sé si lo planteé bien o estoy yendo por otro lado. Sí, sí, esa es la respuesta, solo que te faltó una cosilla antes. Ah, Por ahí ha de haber visto a alguien cuando buscó, pero yo creo que espero para hacer esta respuesta, y no me acuerdo si creo que también lo dijimos, bueno, está en teoría o algo así. Hay una relación entre el contenido GC de un DNA y la densidad, una relación lineal y proporcional. A mayor contenido GC, mayor densidad. Entonces, de las especies que tienen ahí A, B, C, D, la más alta intensidad es la D. Y también la otra cosa, ¿se acuerdan que la unión con GC es de 3 puentes de hidrógeno? Por lo tanto, sí requiere más temperatura, ¿no? Entonces, también hay una relación de mayor temperatura de fusión junto con la densidad. A mayor densidad, mayor contenido GC y mayor temperatura de fusión. Por eso, la respuesta, sí, como dijo su compañero, es D, ¿no? ok, Este, sí, sí. sí, te digo, sí, nos faltó a lo mejor mencionarlo de correlacionarlo con la densidad. Ajá, y el de la B era, igual lo planteé, ve que dijo que se desplazaba, ¿no? Ajá. Hacia izquierda o derecha. Entonces la que tendría menos contenido, pues sí es la que se desplazaría, ¿no? Hacia el otro lado, hacia izquierda, porque tendría Entonces, menor. entonces la de menor densidad, Ok, ok. siguiendo la misma lógica, sería la C, ¿no? Porque tiene 1.57 y es menor la densidad. Ok, ok. Sí, Said. Pero, profe, entonces, yo no entendí bien. Entonces, a menor densidad, mayor temperatura de difusión. No, a mayor densidad, mayor temperatura de fusión. ¿Por qué? Porque a mayor contenido GC, mayor densidad. Ah, ok, ok. Ajá. Gracias.
Y te les digo, lo primero que y de hecho, el contenido GC de diferentes DNAs varía por organismos, que eso es igual, es un dato que ya no se mueve, ¿no? Hay organismos que tienen, no sé, E. coli tiene como el 50% de contenido GC, por lo tanto, también tiene alrededor del 50% del contenido AT, ¿no? Pero sí hay organismos que tienen unos contenidos GC mayores o menores. Obviamente el otro, el AT va a ser lo que le falta para hacer un 100. Pero aquí la idea, o lo primero, lo que es más útil es esto, ¿no? Que hay una relación directa entre el contenido GC y la densidad. A mayor GC, mayor densidad. Y la otra cosa que también sabemos es que a mayor GC también, mayor temperatura de fusión. Entonces hay una relación lineal entre las tres cosas, digamos. Ok, gracias. ¿Y alguna otra duda de algún otro ejercicio? Sí, Evelyn. Sí, yo tengo duda con la pregunta 5, Ajá, porque en base a la imagen de la electroforesis tenemos que poner qué está ocurriendo, ajá, pero bueno, en el grupo B y en el grupo C, pues está ocurriendo una contaminación con RNA, pero tengo dudas si en el A hay una contaminación de proteínas, ajá. porque no estoy muy segura de cómo se ve, porque se supone que se tenía que ver un poquito más ancha, como que la parte que está de blanco, pero no estoy segura si sí es contaminación con proteínas o qué está ocurriendo ahí. Ajá. ¿Alguien qué opina de esta parte? Yo tengo algo parecido de la compañera, pero por Ajá, ejemplo en el C, yo puse que es una contaminación por RNA ajá, y en el B yo veo una degradación, bueno, creo que es una degradación por del DNA ajá. y en el A yo pienso que son proteínas lo que tenemos ahí, ¿Ahí dónde? en el grupo A. Ok, ¿Aquí o acá? a ver. ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿no? Arriba, No sé, donde pues tú es que estás me mirando. dijo. A ¿De ver, acá? Diana Laura y Gabriela, a ver qué opinan. Bueno, yo también tengo duda en el C, porque, bueno, en sí y en el B, primero, porque en una tablita que nos mostró el profe Alejandro, pues decía más o menos que si la relación era alta, o sea, no sobrepasa el límite, ¿no? Pero ya comparando con la imagen de la electroforesis, pues yo sospecharía que arrastró consigo pues residuos de RNA, ¿no? Porque está como degradado, pero por otra parte en el C, o sea, la difusión está como al revés. Y en la presentación de la electroforesis, la maestra nos explicaba que si estaba al revés, significaba que estaba contaminado con, pues, residuos. ¿Cómo al revés? O sea, la degradación va de abajo hacia arriba. Mm, es que, ojo, eso no es degradación. Esa Con esto parte sí. que señala el profesor Alejandro, chequen la diferencia. Aquí en los dos carriles, el 15 y el 16. Lo que está señalando el profesor Alejandro se toma como degradación. ¿Por qué? Porque si se fijan, todas tienen una banda definida. Ajá, todas las muestras tienen una banda definida. Y se ve que a partir de esa banda, bueno, más marcado, pero más marcado desde el inicio, pero también a partir de esa banda se da este como fantasma, ándale, como en el 10 que está señalando el profesor. Eh, cuando ese fantasma aparece, se debe a que el DNA está degradado. ¿Por qué? Para que lo entiendan bien. Cuando el DNA se fragmenta, que es lo que pasa cuando se degrada, pues vamos a obtener muchos fragmentos de diferente tamaño. Al colocarlos en una electro, van a ser tantos y tan de diverso tamaño que por eso se van a barrer. Ujú. Pero, a diferencia del RNA, el RNA presenta este fantasma en la parte de abajo
porque es mucho más pequeño que el DNA. Entonces, aquí no es que esté degradado de abajo hacia arriba, sino más bien que hay tanto RNA, que también es de diversos tamaños, que se va al fondo del gel. Y como está muy concentrado, tanto es así que vean el grupo B está afectado en 1.96 con su índice, lo cual quiere decir que tiene presencia alta de RNA. Y está tan concentrado que por eso se forman estos como espectros, pero si se fijan, están concentrados hacia abajo. Lo que pasa es que aquí están mezcladas las dos cosas, o sea, aquí tenemos DNA degradado junto con, en el grupo B. Ahí es que yo lo estoy señalando pensando que ustedes me ven, perdón. En el grupo B tenemos las dos cosas. Tenemos un DNA degradado junto con cantidades de RNA. Y como el RNA es más chiquito, Se pues, concentran en el ajá, fondo. bueno, y aquí se encimarían, al fin y al cabo, ¿no? Porque tendrías Ujú. pedazos de varios tamaños de DNA, más aparte RNA, puede hacer. Ujú. ¿Qué pasó, Gabriela? Profesor, Lo que quería preguntar es que entonces en el grupo A sí se podrá considerar que hay una contaminación con proteínas porque los pozos están iluminados y en la explicación de la profesora decía que podía ser por un exceso de carga o por una contaminación. Ujú. Ok, sí es una razón, pero ahorita vamos a ver. Déjeme que Areli, creo que iba a preguntar algo. sí, que también tenía, no le alcancé a escuchar qué era lo que estaba ocurriendo en el grupo C, porque se veía en un principio de color negro y la parte de abajo ya se ve como blanca. Es que se cortó. Y Porque luego, es el RNA que está presente. Recuerden que el RNA es mucho más pequeño que el DNA, entonces va a tender a acumularse en el fondo del gel, Haz la de parte cuenta, baja del gel. ajá, haz de cuenta aquí particularmente para que quede como más claro. 16, 17 y 18 tienen poquito DNA, porque si no, no se verían estas bandas de acá, se tienen Ujú. poquito, y Y la mucho. mayoría de lo que tienen aquí es RNA. Repetimos, saben que en estos particulares carriles no está degradado porque no se ve este barrido fantasmita en todo el carril, solo se ve hasta abajo, ¿no? Ujú. Entonces aquí lo que tienen es poquito DNA con RNA. En el 10, 15, por ejemplo, tienen como una mezcla de las dos cosas. O sea, Porque está barrido. tienen DNA, un poquito de su muestra, que es este bandito de acá, pero lo tienen barrido en todo, desde el pozo, lo mismo que en la mayoría de los del B, ¿no? Entonces ahí tienen DNA degradado. Y lo que en estos de acá, por ejemplo, 11, 12 y 13, pueden tener ambas cosas, tanto RNA Ujú. como DNA degradado, ¿no? Ujú. ok, profe, gracias. A ver, y entonces con respecto a las proteínas, su razonamiento es lógico, así se los indicaron la presentación, pero, y este ejercicio es muy útil para su reporte, pero tienen que basar también su interpretación del gel en los datos de pureza. Si se fijan, la relación 260-280 del grupo A es buena. De hecho, si se debería de ver alguna contaminación sería por RNA porque está elevada, está hacia el 1.9, no hacia el 1.7, ¿no? Entonces, si no tiene contaminantes, ¿qué significa que las bandas se hayan quedado pues como en el pozo, que haya DNA en el pozo? ¿Qué creen que signifique eso? Que hay mucho DNA, que su concentración es... Exacto. Muy bien, Said. ¿Qué nos falta para confirmar lo que no lo dan? Pues la concentración de la muestra. Pero basándonos en el índice, aquí me está indicando que lo que hay es demasiada concentración de DNA. Además, chequen, por ejemplo, las relaciones yo supongo que las están manejando como un promedio. Entonces, por ejemplo, los dos primeros carriles, el 4 y el 5,
pues tienen demasiado DNA a comparación del 6 y el 7. Al hacer el promedio de las relaciones, pues eso quizás es lo que eleve un poquito el índice. Y por el otro lado, por ejemplo, el grupo C. Si el índice es de 1.45, ¿qué les indica? Contaminación con fenólica, ¿no? Puede ser fenoloproteínas, ¿no? Porque está debajo del 1.7. Puede ser. No tenemos el dato de la metodología, creo. No me acuerdo ahorita del texto. Pero aquí pasa lo mismo. Yo no veo proteínas. Si se fijan, ni en el 16, ni en el 17, ni en el 18 se ve contaminación por proteínas. Por el contrario, en el 14 y el 15 sí se ve. Aquí se ve la retención. Pero ¿cómo sé que son proteínas y que no es la concentración de DNA? Pues por los índices. 1, 2, por la intensidad de las bandas. De hecho, yo creo que aquí hay tan poquito DNA que el que está interfiriendo no es tanto la proteína, sino el RNA. O sea, si ustedes, lo que le está ayudando a este índice a llegar a 1.45 es la cantidad de RNA, no la cantidad de DNA. Recuerden que al calcular la absorbancia a 260, pues el espectrofotómetro no discrimina entre DNA y RNA. Él va a tomar la absorbancia de todo. De hecho, muchas veces lo que pasa es que al momento de calcular la concentración, si hay presencia de RNA, este RNA va a sobreestimar la concentración. Es decir, vamos a tener mayor concentración de la que realmente es. ¿Por qué? Porque tenemos contaminación con RNA. Entonces aquí está pasando algo parecido. Dice que hay que es 1.45 el índice, pero yo creo que hasta ha de ser menor porque casi no tienen RNA y esta contaminación está muy presente. ¿Cómo sé que son proteínas? Pues por el índice, porque aquí hay tanto RNA que si estuviera adecuada la muestra, entonces el índice sería mayor a 1.9. Por eso es muy importante obtener estos dos datos, tanto la electro como los índices, porque se complementan. Y entonces yo puedo ver que a lo mejor una muestra me dice que tiene 1.8 de pureza y yo le veo el RNA, ¿no? Y entonces digo, no, pues no tiene 1.8. Lo que pasa es que como pues, son datos matemáticos, pues no discrimina si está evaluando el RNA o el DNA, ¿no? El espectrofotómetro. No sé si les haya quedado un poquito más claro. Sí, profesora. Ujú. Bueno, ¿alguien Entonces, más? ¿Duda, pregunta, sugerencia de los problemas? ¿nadie? ¿Ya? Bueno, la otra cosa que vamos a ver hoy Ay, es que Mónica Mónica. nos diga qué onda. ¿Qué pasa, Mónica? Bueno, es que había leído en el manual que a partir del 1.7, bueno, que se maneja de 1.7 a 1.9 y eso se considera como DNA puro. Ujú. Pero también había leído que bueno, que se maneja el valor de 1.8 a 2, entonces no sé cuál valor es en sí el que se debería tomar. Ay, pues para que tú digas realmente está puro, 1.8. O sea, es el valor. Pero los rangos aceptables pues van, como bien dices, de 1.7 hasta 2. Aquí el chiste es que tú debes de tener el criterio dependiendo de lo que vas a hacer. Si vas a hacer una PCR en tiempo real, yo no me bajaría de 1.8. ¿Por qué? Porque hay muchos contaminantes que pueden afectarla. Ajá. Entonces, Es que si ves el ideal, como dice la maestra, es 1.8. Si somos como de un rango más realistas, le bajas 1 y le subes 1, eso nos da el ujú, 1.7, 1.9.
Si vas a hacer algo que requiere mucha pureza, a lo mejor no le bajas y le subes 1, le bajas 0.5, ¿no? Entonces, desde 1.75 hasta 1.85, ya estás como que voy a trabajar. Aceptable. Y incluso podría ser hasta cierto punto aceptable cuando en algún lugar, y sí me ha pasado que ves esos rangos, te dicen de 1.8 a 2. Nosotros agarramos el 1.7 a 1.9, subiendo 1 y bajando 1 de 1.8. Entonces, ahí más bien a veces es como los rangos que encuentras de ejemplos, ¿no? Hasta Sí. cierto punto los dos serían válidos. Ujú. Y este 1.8 a 2 es porque preferimos tener contaminación por RNA a contaminación por proteínas, que puede afectar algunos procesos. Pero como dijo el profesor, o sea, depende de lo que tú quieras hacer, te puedes bajar hasta 1.75, 1.85 del otro lado. También porque es importante lograr el 1.8, por lo que les estaba diciendo de la interferencia del RNA. Si tú tienes RNA presente, tu cuantificación no va a ser exacta. Entonces, por eso es importante que tengas el DNA lo más puro posible para que tus datos de cuantificación sean lo más aproximado o lo más cercano al dato real, ¿no? Porque, por ejemplo, el RNA, pues sí afecta en la cuantificación. Con las proteínas, pues no hay problema, pero el RNA sí afecta en la cuantificación. Entonces, si necesitamos, digamos, tener el DNA más puro posible para que esto no pase. Ujú. Pero sí, todos esos rangos que mencionas son hasta cierto punto válidos dependiendo de cómo lo vaya a usar. Y siempre acompañado de su electro para ver que no tengas alguna interferencia, pues que no se puede ver en la cuantificación, ¿no? En la espectrofotometría como tal. Bueno, Ujú. ahora sí, la otra cosa que vamos a ver hoy es que, ¿se acuerdan que más bien, que en este laboratorio solo hay 3 reportes? El primer reporte involucra las prácticas que ya se vieron hasta ahorita, es decir, las extracciones, más las cuantificaciones y la electroforesis. Entonces ahorita la maestra les va a platicar esos detalles del reporte. Antes de eso, les recuerdo que en el manual está información sobre cómo hacer el reporte, ¿no? Incluso valores de determinadas partes. Ujú. Entonces lo que vamos a ver lo último de ahorita y ya. Entonces, ¿Quiere, pero pongan atención, anoten. quiere que les explique más o menos, maestra, o quiere usted explicar? Si quieres, yo no te preocupes, sí. Ok. Porque como yo lo voy a calificar, pues más bien. No, No, creo esto que le de toca a ella. ellos. Ajá. Ah, ¿te toca a ti, Ángeles? Sí. Sí. No, pues tú. Ah, bueno. Está bien. Entonces Es que déjeme. yo Se estaba confundió. segura. Sí, leí mal. Incluso lo acabo de consultar y clarito vi mi nombre. Sí, no se preocupe. ¿Quieres que te comparta la minuta? No. Digo, la... Ah, ya la tienes ahí. Sí, sí la tengo aquí, pero igual si se me pasa algo, si quieren, me dicen. Sí. Aquí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya. No, déjenme mover este. Ok. Entonces, como les dice el profesor Alejandro, ahí en su manual pues vienen los criterios de evaluación del reporte, ¿no? En este caso, pues aquí tomamos en cuenta la carátula, el título. El título debe ser con base en las prácticas que hemos tenido. O sea, ustedes tienen que crear un título, por ejemplo, que involucre a las prácticas que estamos trabajando, que en este caso pues sería extracción de DNA, electroforesis y cuantificación. Entonces, ustedes creen un título que contenga las 3 prácticas. Tienen que hacer un resumen que, pues acuérdense que el resumen es una introducción al trabajo. En este tienen que poner introducción, objetivos, resultados, conclusiones y palabras clave, no se les olvide. Entonces, acuérdense que también este resumen lo tienen que poner en inglés. Después tienen que incluir una introducción. Esa introducción, ¿qué tiene que llevar? Pues el planteamiento del contexto, o sea, de todo lo que vamos a hacer. Igual si quieren pueden poner el marco teórico con los antecedentes, conceptos, fundamentos, etcétera. Toda esa parte, la importancia de la metodología que nosotros estamos utilizando en el laboratorio. Igual dentro de la introducción, al final tienen que poner
los objetivos que pretendemos cumplir en esta práctica. Bueno, en estas prácticas, ¿cuál es el objetivo? No se les olvide entonces aquí. Tienen que añadir los objetivos. Aquí está bien marcado. Por eso es importante que siempre lo chequen, porque aquí viene bien desglosado. Después la metodología no tiene como tal una calificación, pero sí se tiene que mencionar. O sea, pueden mencionarla que está en el manual, o pueden si quieren hacer un diagrama, pero no hay como tal una calificación. Nada más, si hay algún punto que se modifica, se tiene que mencionar aquí. Después tenemos observaciones y resultados. Para la parte de observaciones y resultados, pues aquí en su manual, perdón, en la plataforma tenemos esta parte que dice entrega de reporte de extracción. Aquí es en donde ustedes van a subir sus envíos, sus portadas o su reporte de esta práctica. Entonces aquí un integrante nada más por equipo sube ese reporte en formato de PDF. Ay, déjenme, veo por si alguien tiene una duda, igual alza la mano. Después aquí les proporcionamos 3 archivos. El primer archivo les habla acerca de la cuantificación de DNA. Este es el valor, la relación de 260 a 280 y esta es la concentración. Entonces aquí ustedes tienen que poner una tablita, ponen esto y aquí lo que tienen que poner es su pie de página, su pie de tabla. Por ejemplo, ahí tienen que poner una descripción como más general de qué es lo que están observando aquí, ¿no? O sea, cómo se podrían interpretar. En dónde se tiene mayor pureza o en dónde se tiene mayor calidad, mayor cantidad de DNA, si se obtuvo DNA o no. Entonces, evaluando estas concentraciones, estas concentraciones respecto a la relación 260-280. Entonces, acuérdense, ponen aquí en la tablita, pues en fenolcloroformo se observa mayor cantidad que respecto a perclorato, etcétera. Entonces, ahí ustedes tienen que decir qué es lo que está pasando a grandes rasgos. Aquí todavía no lo analizan, nada más están mencionando qué están observando en estos resultados. ¿Sí me explico? Sí, profesora. Ok, después también tenemos el archivo del marcador de peso molecular. Es es el que utilizamos, es el de la marca Invitrogen. Y aquí nos está diciendo cuánto peso tiene cada uno de esas bandas que nosotros vamos a observar cuando le demos clic a esta imagen. Que sería esta. Igual si ustedes quieren pueden hacerle más contraste de color. Este es el marcador de peso molecular, acuérdense. No lo pierdan de vista. Y aquí pues ya tienen ustedes cuánto va a pesar cada una de esas bandas. Tienen que hacer la comparación. Igual dentro de este gel, aquí les hacemos la aclaración de cómo están los carriles. En la primera línea pues tenemos el marcador. Luego tenemos de perclorato equipo 1, fenolcloroformo equipo 1. Entonces ahí van a hacer la comparación. ¿Sí me explico? Aquí le tienen que poner cada marca de cuánto está pesando cada una de estas bandas. Igual aquí le marcan cada carril. Luego, pues igual aquí le tienen que añadir su pie de imagen, ¿no? Entonces, tienen que poner ahí ya su descripción detallada de electroforesis, de gel el porcentaje del gel de agarosa, qué tipo de tinción, tipo de bases que están observando, qué están observando, qué tipo de muestra es DNA genómico, qué tipo de muestra están ustedes aquí viendo. Es qué tipo de extracción están observando también. Y igual pues si sí están observando bandas, o sea pueden decir en el carril 1 o en tal carril sí se observan las bandas o en tal carril se observa contaminación. Pues lo que ahorita también analizamos les sirvió mucho, ¿no? Con la pregunta número 5, los profesores les explicaron muy bien qué significan estas banditas o por qué se ve así o por qué se ve acá así, etcétera. Entonces todo eso lo pueden ahí poner a grandes rasgos
explicar qué es lo que están observando en los resultados. Y aquí es importante este primer reporte también, esta explicación, porque así van a ser todos sus demás reportes. Van a cambiar en algunas cosas, pero en general así tienen que estar estructurados. Entonces, aquí igual pues dicen la intensidad de las bandas, si se observa más en una técnica que en otra, entonces el tamaño del DNA, etcétera. Entonces es muy importante que nos pongan esa descripción como general de sus resultados. Ujú. ¿Hasta que tienen alguna duda? O no sé si me faltó algo, maestra o Ale, de los resultados. Ujú. Creo que no. Bueno, entonces ya saben que esto lo tienen aquí. Ah, sí, maestra. Perdón, es que tenía apagado el micrófono. Ah, no Pues se nomás preocupen. hacerles hincapié en que tienen que anexar, además de la imagen, la parte de la descripción, ¿no? Que no Ajá. es un parrafito, sino que es un texto descriptivo, porque pues ahí es como la parte novedosa del artículo, de hacer un artículo, ¿no? Para ustedes que ya han hecho reportes convencionales. Aquí hay que describir el resultado, ¿no? Las bandas se observan íntegras, o sea, no van a analizar, sino nada más están diciendo, las bandas se observan íntegras. Los carriles 1 y 2 se observan más intensos que los demás. El índice 260-280 es superior en tal muestra. O sea, solo están describiendo, pero sí es importante que lo hagan para que ya después puedan analizar. Recuerden que esa parte pues vale 2.5, ¿no? 25, Sí, 25 de 100, 25. 2.5 de 10. Y Ujú. entonces generalmente ahí es donde más se equivocan, pues porque se les dificulta hacerlo de esta forma, ¿no? Pero pongan atención en eso. Ya, nada más era eso. Sí, gracias, maestra. Y acuérdense que así tienen que entregar todos sus demás reportes. Se me estaba pasando decirles que es en formato de artículo, por eso tenemos el resumen y el abstract. Entonces, Ale, ¿quieres comentar algo? Creo que no. Solo sí recalcarles por quinta vez. Sí, es que siempre se les Que en olvida. realidad por eso está aquí en el manual, ¿no? Es que, por eso, porque eso está aquí en el manual. Literal, agarren el manual y hagan la portada y pónganle, bueno, ya le puse esto, esto, aquello, porque la portada tiene un valor incluso y a veces se les va a poner algo, ¿no? Entonces, literal, así como está la parte explicada que dijo la maestra, pero tomen esto y digan esto ya, esto ya, esto ya, y así, ¿no? Sí, ¿Qué pasó, Diana. Diana? Profesor, y también lo hacemos en formato como de 2 columnas, como Sí. normalmente se hace. Ajá. Digo, la gran mayoría de artículos que se han encontrado vienen así, por ahí depende de la revista, alguno que no, pero en general sí, y mejor si lo hacen así, literal, o sea, agarren un artículo o a varios, y fíjense incluso cómo está el formato y así lo hagan. Muy bien. Entonces, en la parte de discusión de resultados, pues una vez que ya describieron de forma detallada sus resultados, en la parte de análisis o discusión, entonces aquí pues ya tienen que empezar a argumentar por qué están obteniendo esos resultados, ¿no? Por ejemplo, se ve que la relación 260-280 en la extracción X no está coincidiendo con la literatura, ¿no? O sí coincide o no coincide. ¿Por qué está coincidiendo? Porque se trabajó bien. ¿O por qué no está coincidiendo? A lo mejor porque trabajaron mal o extrajeron mal en la sangre, etcétera. Entonces, ahí ustedes tienen que justificar sus resultados. Ajá. Igual acuérdense que siempre el análisis de resultados va referenciado con literatura. Igual, ahí ya hacen su comparación de los métodos, ¿no? Por ejemplo, fenol y perclorato. ¿Cuál les conviene más? ¿Cuál les conviene menos? O sea, respecto a los resultados que están obteniendo, el tiempo, los reactivos, etcétera. Y pues en la parte de electroforesis, acuérdense que igual tienen que analizar todas esas bandas que ustedes están observando y además hacer la comparación de si está acorde a su relación 260-280. Ujú. Si se ve el DNA igual degradado, contaminado, por qué sí, por qué no,
Si se ve algo extraño ahí en el electroforesis, igual digan, pues esto se debe a esta causa. Todo se debe de justificar, acuérdense. Ajá. Entonces, ahí no tienen dudas respecto a cómo se hace el análisis. Es como una descripción detallada de todo. Ajá. Y lo tienen que justificar. Entonces, por último tenemos la parte de las conclusiones. Acuérdense que las conclusiones siempre van de la mano con el objetivo. Ajá, no pierdan de vista el objetivo. Si su objetivo es conocer la técnica de fenolcloroformo, entonces en conclusiones me ponen, se logró conocer la técnica, etcétera, etcétera, ¿no? No me pongan, ay, pues la práctica estuvo muy padre o se ve que la electroforesis le hicimos bien. No, enfóquense totalmente en sus objetivos. Por eso tienen que plantear sus objetivos muy bien. Ujú. Entonces, sean muy claros ahí y decir también su conclusión, ¿no? ¿Qué técnica fue mejor, ¿no? ¿Cuál fue la que se obtuvo más muestra y mayor cantidad? O a lo mejor en una se obtiene más muestra, pero en otra se obtiene más pureza, etcétera, ¿no? Entonces ahí ustedes analicen bien, hagan todos sus análisis y lo háganlo entre todos los del equipo. Ujú. ¿Sí, Jorge? Entonces, el reporte va a abarcar desde extracción hasta estas prácticas de electroforesis. Sí, sí, sí. Por eso tienen que hacer su nombre de su práctica con las tres, ¿no? Con las tres prácticas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, Evelyn. ¿Hay una extensión máxima? Porque, por ejemplo, para la introducción dice que una cuartilla como máximo. ¿Para lo demás hay un límite de hojas que podemos ocupar o es No, opcional? es opcional. O sea, depende de qué tanta información ustedes encuentren, ¿no? O qué tanto quieran añadir a ese reporte. Entonces ahí no hay tanto problema. Pero sí sean, o sea, muy objetivos, o sea, si les estamos preguntando sobre la técnica de fenolcloroformo, no nos pongan, por ejemplo, la historia de cómo se obtuvo por primera vez DNA, ¿no? O sea, sean muy concretos con las cosas que estamos pidiendo. Sí, gracias. O sea, no hay límite, pero sabemos que tampoco te van a dar ventajas, ¿no? Entonces, ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. es Sí, que el venir único con que Ariel. tiene límite es la introducción. Por ejemplo, en este caso, como analizan 4 técnicas, pues a lo mejor la introducción puede ser una cuartilla y media, ¿no? Ujú. Pero de lo Sí, demás digo, son libres. tampoco lo vas a hacer en Ariel número 50, ¿no? Entonces, No. Y recuerden que la introducción va referenciada, ¿eh? No se les vaya a olvidar. bueno, todo es referencia. Sí, sí. Bueno, todo, pero luego se les olvida todo. Es más, hasta la bibliografía dice esta parte de, tienen que estar en orden, etcétera, y hasta ahí Ujú. no se les va, ¿eh? Pero bueno. Sí, entonces ahí procuren llevar un orden con la bibliografía y siempre vayan citando conforme vayan armando su artículo, porque luego se les olvida y ya no nos ponen todas las citas. Y una última recomendación es que el resumen es lo último que hacen. Ujú. Sí, sí, sí. Y pues creo que ya. ¿Alguna pregunta? No, profe. Pues parece que tampoco. Ok. Ujú. Entonces, igual si llegan a tener alguna duda, acuérdense que estamos disponibles por Facebook o por correo. Háganlo con tiempo. Sí. Ah, Sí, sí. háganlo con tiempo. Recordatorio, como la semana que entra el lunes no hay laboratorio y la materia la tenemos planeada de manera de que llevemos todas las prácticas iguales, aunque el viernes sí es día hábil, en general no hay prácticas de genética molecular. Entonces, si ven su calendario, el 25 para nosotros no hay sesión. Conclusión, tienen 2 semanas para hacer ese reporte, pero no lo dejen hasta el final, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese recordatorio. Ujú. Aquí como está en el calendario, fíjate.
Para nosotros está inhábil. Digo, el lunes es el inhábil, pero como tenemos todo igual, pues para nosotros viernes no nos toca, ¿no? Es cierto. Entonces, si no Entonces, tienen dudas, sí, ajá, si no hay más dudas, entonces, pues nos vemos aquí como por el no sé qué de Como quién abril. sabe cuándo. De hecho, como el no sé qué de abril. Es que ya el Primero. calendario, 3 semanas. sí, el sí, 8. el calendario no llega hasta abril todavía. Y en teoría, pues también, no me acuerdo por qué fecha, pero por ahí nos vemos. Entonces, pues se cuidan, cualquier cosa nos avisan y pues nos estamos viendo, ¿eh? Sí. Bye. Gracias, profesores. Ay, Gracias, cuídense profe. mucho. Bonita tarde y buen fin.